En este video vamos a hablar de la fuerza eléctrica y de la ley de Coulomb, que es que cuando tenemos dos cargas eléctricas, si son del mismo tipo se repelen y si son de tipos distintos se atraen, y la fuerza eléctrica es proporcional al producto de las cargas entre la distancia entre ellas al cuadrado. Y ya. Bueno, primero vamos a ver propiedades eléctricas de la materia, tipos de carga eléctrica, formas de electrificación y finalmente la ley de Coulomb y la fuerza eléctrica, que es una fuerza. La hipótesis de trabajo y justificación para investigar la interacción eléctrica es más o menos que si toda la energía observada en la naturaleza de los fenómenos eléctricos se pudiera usar de manera controlada, nos podría dar habilidades y capacidades nuevas. Se observa en la naturaleza que las cargas eléctricas producen atracción, repulsión, luz, señales superveloces, calor, destrucción, energía, que puede ser transformada en otro tipo de energía. ¿Qué propiedades eléctricas tiene la materia? Bueno, en algunas circunstancias cualquier material normal exhibe electricidad o comportamiento eléctrico. Por ejemplo, en verano, cuando hace mucho calor, cualquier material puede electrizar tu ropa y te puede parar los pelos y produce cosas como rayos y centellas. La fuerza eléctrica está íntimamente relacionada con la estructura interna de la materia y de los átomos que la componen. Tipos de carga. Uno de los primeros experimentos reconocidos en la historia moderna acerca de la electricidad fueron los experimentos de Tales de Mileto. Cuando se tiene una varilla plástica y se frota con un paño de lana, el paño de lana pierde electrones que se quedan en la varilla queda cargada negativamente y el paño positivamente. En cambio, cuando se frota vidrio con un pañuelo de seda, la varilla de vidrio queda cargada positivamente y el pañuelo queda cargado negativamente. Con esto se pueden cargar los llamados péndulos electrostáticos, que consisten en dos bolitas de material conductor colgadas con un hilo aislante que se pueden cargar con estas varillas, y se llegó a la conclusión de que existen dos tipos de carga y que si juntas dos bolitas con cargas iguales se separan, ya sea que las cargas sean positivas o negativas. Cargas iguales se repelen, mientras que cargas opuestas se atraen. ¿Por qué algunos materiales se cargan positivamente y otros negativamente cuando los frotas? Esto se debe a una propiedad llamada afinidad eléctrica de los átomos. Y para entenderla necesitamos ver un poquito de la estructura de la materia a nivel atómico. Aquí tenemos, por ejemplo, un átomo de carbono. Tiene 6 protones y 6 neutrones en el núcleo y 6 electrones girando alrededor de él en órbitas en dos niveles. Como la carga de 6 protones más la carga de 6 electrones es igual a 0, el átomo es neutro. Pero eso no es todo. También depende del arreglo de los electrones en sus órbitas. Aunque el átomo sea neutro, los electrones no alcanzan a enmascarar en algunas ocasiones la carga del positrón. En el primer nivel de energía atómico caben 2 electrones. En el segundo nivel de energía atómico caben 8 electrones. Y los átomos que llenan su último nivel de energía se llaman gases nobles porque no se juntan con nadie, lo cual es muy aburrido. Pero vamos a ver aquí el comportamiento de los átomos indispensables para la vida: hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno. El hidrógeno tiene un protón y un electrón, por lo tanto no llena su último nivel y le da por regalar su electrón. Esta es su afinidad eléctrica. El carbono no llena su último nivel porque solo tiene 6 electrones y tiene 4 huecos en el último nivel, por lo tanto le da por juntarse con otros 4 átomos. En enlaces iónicos lo que forma cadenas de carbono, que es la base de la vida, junto con el nitrógeno, que también sirve para las cadenas de la vida porque tiene 3 huecos en su último nivel.
El oxígeno tiene solamente dos huecos en su último nivel, que los llena juntándose con dos hidrógenos que le ceden sus electrones y forma la molécula de agua, que es fundamental para la vida como la conocemos. Entonces el oxígeno queda cargado negativamente porque se chupa dos electrones y el hidrógeno queda prácticamente cargado positivamente. Y esto es muy importante, se dice que uno de los elementos químicos se oxida y el otro de los elementos químicos se reduce en cualquier compuesto químico. Es tan importante que en la tabla periódica de los elementos químicos se muestra la valencia o el estado de oxidación o la afinidad eléctrica que tiene cada átomo. Por ejemplo, aquí se dice que puede ceder 4 electrones el carbono o puede chuparse 4 electrones de otros átomos. Entonces, distintos materiales presentan distintas afinidades eléctricas y se les puede cargar con distinto tipo de carga. Vamos a ver ahora las tres formas de electrificación clásicas. La reina de todas es la fricción. ¿Qué sucede? Al frotar dos sustancias con afinidades eléctricas opuestas, o sea que uno de los materiales se oxida y el otro se reduce, se produce que uno de los materiales quede cargado con un tipo de carga y el otro material con la carga opuesta. Esto se usa en una cosa que se llama la máquina de Windshur, que tiene unas plaquitas de aluminio que se raspan con unas escobetas de cobre. Al tener los dos metales de distinta afinidad eléctrica, esto produce una carga por fricción. Y aquí podemos ver la chispa eléctrica que salta. Una chispa de 1 centímetro requiere un voltaje de unos 10.000 voltios. Entonces podemos ver que el voltaje que alcanza la máquina por fricción es importante. Como dato cultural, aquí puse el esquema de un acelerador de partículas Van der Graaf que fue inventado por un mexicano y que también se carga por fricción. La segunda forma de electrificación es la conducción, en la cual la carga eléctrica viaja de un cuerpo hacia el otro cuerpo al haber contacto físico. Aquí tenemos, por ejemplo, dos bolitas conductoras en dos soportes aislantes. Esta bolita está cargada y al tocar a la otra bolita la carga se conduce. Si las esferas son del mismo tamaño, al final la carga en cada esfera es la misma. Entonces la carga eléctrica se puede conducir por los conductores, como podemos ver en este video. La carga eléctrica aquí sale del cátodo y pasa a través de sus cuerpos hasta llegar al ánodo. Aquí podemos ver un ejemplo de carga por conducción. En este ejemplo se utiliza una varilla de lucita que se carga positivamente con un trapo y luego se tocan las dos bolitas, los dos péndulos eléctricos, y se ve que al estar cargados se repelen. Luego podemos ver que con un tubo de PVC que se carga negativamente, al tocar las dos bolitas, estas quedan cargadas negativamente y ya no se vuelven a juntar, se repelen entre ellas. Aquí tenemos otro ejemplo de conducción. Aquí tenemos dos placas, una cargada positivamente y otra cargada negativamente, y una esfera cubierta de aluminio, que al tocar la placa, su carga se convierte a la misma placa y la placa la repele y la otra placa lo atrae y bota entre ellas como loco poseído. Pues cada que la esfera toca una placa, si toca la placa positiva, queda la esfera cargada positivamente y la placa esta la repele y la otra la atrae. Si toca la placa negativa, la esfera queda cargada negativamente por contacto y la placa la repele y la otra la atrae. Este experimento es bonito.
La tercera forma de electrificación que vamos a ver es la inducción. Esta está mediada por la polarización eléctrica. Es un proceso que se entiende en 3 pasos. Primero se debe acercar un objeto cargado a un objeto neutro. Esto ocasiona que el objeto neutro se polarice por la reorientación de sus moléculas. ¿Cómo es esto? Todo objeto material está formado por átomos o moléculas que tienen una parte un poco más positiva y una parte un poco más negativa, pero sus moléculas o átomos están ordenados de manera azarosa, de tal manera que la carga se cancela. Visto desde afuera es neutro, pero al acercar un material cargado, esto ocasiona que el tipo de carga opuesta se acerque al material y el tipo de carga igual se aleje, causando la reorientación de las moléculas. Y entonces la cara más cercana al inductor se carga con carga opuesta y la carga más lejana al inductor se carga con la misma carga del inductor. Vamos a ver un ejemplo clásico. Si tenemos otra vez dos bolitas conductoras, pero esta vez están en contacto físico, y les acercamos un inductor cargado negativamente, la bolita más cercana se cargará positivamente y la más lejana negativamente, porque las cargas opuestas se atraen y las cargas iguales se repelen. Sin quitar el inductor se separa una de las bolitas, que sería el paso 3. Separar al objeto de uno de los dos tipos de carga. Entonces a la bolita A se le separa de las cargas negativas y quedan las dos bolitas cargadas, una positivamente y otra negativamente por inducción, sin haber entrado en contacto con el inductor. Vamos a ver un ejemplo de atracción por polarización. Si acercamos un globo cargado negativamente a una pared, las cargas negativas de la pared se alejan y las positivas quedan más cerca del globo, de tal manera que el globo y la pared se atraen y el globo se puede quedar pegado a la pared por mucho tiempo. Si acercamos entonces un objeto cargado por fricción a un objeto neutro, estos se atraen, como esta bolita de unicel que es atraída a ese popote. ¿Por qué es atraída? Bueno, la bolita de unicel se polariza. Supongamos que el popote está cargado negativamente, entonces la cara más cercana al popote se carga positivamente y la carga más lejana al popote negativamente. Entonces la atracción gana sobre la repulsión, y como aquí el unicel es un pésimo conductor, no hay conducción. Entonces se puede quedar ahí mucho tiempo. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo mismo con un tubo de PVC y una lata. Si tomamos el tubo de PVC y lo friccionamos, podemos ver que atrae a la lata. ¿Por qué la lata se polariza? El electroscopio es un aparato que sirve para medir carga. Este es un espectroscopio casero que consta de un metal del que cuelgan dos laminitas de aluminio. Al acercar un objeto cargado, todo el núcleo de metal se polariza. Las dos plaquitas de aluminio quedan con el mismo tipo de carga y la separación entre las placas es proporcional a la cantidad de carga del objeto. Entonces, para cargar por inducción es necesario quitarle un tipo de carga al objeto ya polarizado. Aquí tenemos un tipo de procesos. Se acerca el inductor, este induce una polarización en el sistema. Aquí tenemos una bolita que se carga positivamente y otra negativamente, y para que queden cargadas, antes de quitar el inductor se separan para que las cargas no puedan regresar a su distribución original y ambas quedan cargadas con la misma carga, pero una positiva y una negativa. Esta es una forma. La otra forma es, supongamos que tenemos un conductor
neutro y le acercamos un inductor cargado, entonces el conductor se polariza. Antes de quitar el inductor se conecta el objeto a tierra de tal manera que se le quita el excedente de cargas de un lado y luego primero se quita el alambre para que las cargas positivas queden hacia el inductor y finalmente se quita el inductor y este objeto quedó cargado. Vamos a ver un ejemplo de carga por inducción en un experimento muy extraño. En este experimento se acerca un globo cargado negativamente a un sistema de dos péndulos electrostáticos o dos bolitas conductoras, de tal manera que las bolitas se polarizan. La cara más cercana al globo se queda positivamente y la cara más lejana al globo se queda cargada negativamente, pero están recargados en esta mano. Entonces las cargas negativas se van hacia la mano. De tal manera que las dos esferitas conductoras quedan cargadas con carga positiva, la carga negativa que tenían se fue en la mano y podemos ver que están cargadas porque se repelen. Aquí tenemos otro ejemplo importante de carga por inducción. Esta es la Lord Kelvin Thunderstorm Machine o la máquina de tormentas de Lord Kelvin. Aquí podemos ver que aquí tenemos un tubo negativo por donde va cayendo agua, entonces los negativos se repelen y el agua que cae a través del tubo cae cargada positivamente. El chorro y el tubo no se tocan. Entonces eso hace que esta cosa quede cargada positivamente y este otro tubo también quede cargado positivamente. Entonces el agua que cae por aquí, como los positivos se repelen, los positivos suben al depósito y el agua que cae a través del tubo cae a este recipiente cargada negativamente. Por este lado los recipientes están conectados de tal manera que arriba el agua siempre es neutra. Y se logra que este se cargue mucho y este se cargue mucho también hasta que aparece la chispa. Conforme va cayendo el agua, el voltaje aumenta hasta que se observa una chispa y se descarga el sistema. Con este experimento, Lord Kelvin demostró que con pura inducción y agua se pueden crear voltajes tan grandes como sea necesario para explicar los rayos. ¿Cómo funciona esto en la vida real? Ya sabemos que el Sol bombardea la Tierra con rayos cósmicos, principalmente protones y electrones, que algunos logran atravesar la capa del campo magnético y otros se quedan girando como locos poseídos alrededor del planeta en capas que hoy en día se les llama los anillos de Van Allen. Entonces los satélites como los conocemos viajan entre el primer y el segundo anillo de Van Allen. Y eso implica que el cielo tiene carga. Hay una diferencia de potencial entre el cielo y el suelo. Entonces cuando se forman las nubes, el cielo podemos decir que está un poco más cargado positivo. Cuando empieza a llover, entonces las cargas negativas se quedan arriba atraídas por la parte positiva y el agua que cae cargada positivamente y se empieza a hacer una diferencia de potencial hasta que cae un rayo. También si pensamos que esta es una nube muy larga, esta nube está más arriba en la atmósfera, está cargada más positivamente, entonces si viene el viento y rompe la nube, eso creará nubes con distintas cargas. Y eso explica algunas tormentas eléctricas donde hay descargas de nube a nube. Ok, eso fue todo de inducción. Vamos a pasar a la ley de Coulomb o la fuerza eléctrica. La cuantificación de la atracción o la repulsión y la cantidad de carga. En 1785 se enuncia la fuerza de Coulomb entre dos cargas, más o menos 100 años después de que se enunció la ley de gravitación universal.
La fuerza es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Entonces sería de esta forma y se pone una constante de proporcionalidad K que se mide experimentalmente en el laboratorio. Entonces se observa que cargas con el mismo signo se repelen y cargas con signos opuestos se atraen. Entonces esta carga positiva es atraída hacia la negativa y esta carga negativa es atraída hacia la positiva. Esta carga Q2 es repelida por la carga Q1 y esta carga Q1 es repelida por la carga Q2. La constante de proporcionalidad se cambió después por 1 entre 4 pi epsilon 0 y a esta epsilon 0 se le llama la permitividad eléctrica del vacío. La constante de proporcionalidad medida experimentalmente con una balanza de torsión para medir la repulsión entre dos cargas nos indica que el valor de K es 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Estos metros cuadrados se van a ir con los metros cuadrados de la R y estos coulombs cuadrados se van a ir con los 2 coulombs de las dos cargas. Coulomb es el nombre de la unidad de carga. Y este es el valor de la permitividad eléctrica del vacío. La fuerza eléctrica hereda muchas de las cosas creadas para la ley de la gravitación universal. Ya estaba creado 100 años antes el concepto de la aceleración centrípeta, la velocidad tangencial, las 3 leyes de Newton, y solamente se aplican directamente a la nueva fuerza. Entonces surge rápidamente la comparación entre la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Por ejemplo, en el experimento de Millikan es un experimento de electrostática simple, donde se consigue medir la relación carga-masa del electrón usando gotitas de aceite entre dos placas, una cargada positivamente y una negativamente. El aceite se ioniza y queda cargado con un solo electrón, de tal manera que la placa positiva lo atrae y la placa negativa lo repele, dando una fuerza eléctrica neta hacia arriba, y esta se compara directamente con el peso de la gotita debido a la masa de la gotita, que valió el premio Nobel del señor Millikan. La fuerza eléctrica entonces es una fuerza que es capaz de desviar la trayectoria de las partículas cargadas en un tiro parabólico, y esto fue muy importante el siglo pasado porque permitía redirigir unos electrones que chocaban con una pantalla de fósforo, produciendo la magia de la televisión antigua, un cinematoscopio. También porque este principio es simple de tener una placa positiva y otra negativa y aplicarle una fuerza entonces a una partícula que fuera pasando por en medio de ellas, sirvió para crear los primeros aceleradores de partículas que nos permitieron conocer la naturaleza del átomo. Como la fuerza de Coulomb es una fuerza fundamental, debe satisfacer las 3 leyes de Newton, así como lo hizo la gravitación. Debe ser medida desde un sistema de referencia inercial definido por la primera ley de Newton. La fuerza eléctrica produce una aceleración sobre las partículas cargadas dada por la segunda ley de Newton. Aquí tenemos la representación de un átomo de hidrógeno con un protón y un electrón. La fuerza de atracción eléctrica debe producir una órbita circular. Entonces la fuerza debe ser igual a la masa del electrón por la aceleración centrípeta. La fuerza eléctrica sería K por la carga del protón por la carga del electrón entre el radio orbital al cuadrado, y la aceleración centrípeta sería la velocidad tangencial al cuadrado entre R. De aquí se pueden inferir cosas directamente de la órbita del átomo de hidrógeno. Y la fuerza sobre ambas cargas tiene la misma magnitud pero dirección contraria en la línea que une a las dos cargas, que sería la tercera ley de Newton. Entonces, si la carga Q2 empuja a la carga Q1 hacia la izquierda, la carga Q1 empuja a la carga Q2 hacia la derecha, y las dos fuerzas son de la misma magnitud y la misma dirección pero en sentido opuesto.